¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4? Primera de Juan, capítulo 4, y el día de hoy vamos a estar viendo de los versículos 1 al 6. Y el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy se titula El espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. ¿Ya lo tienen? ¿Qué les parece si lo leemos y luego oramos para poner este tiempo en manos del Señor? Me gustaría que también oráramos por la niña Nasli Neudorf Dick. Es hija de un compañero de trabajo mío y la tienen delicada en el Hospital Ángeles en Chihuahua. ¿Qué les parece si leemos la porción y luego oramos? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre Santo, te damos muchas gracias, mi Señor, en esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, en el que nos permites estar aquí reunidos delante de ti, Señor, para adorarte, Señor, para, Señor, ser edificados, Señor, con tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a los corazones de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, que sea tu palabra, Señor, transformando, cambiando vidas, bendito Señor. Y Padre Santo, en esta mañana también te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Padre. Te pedimos que sigas santificando, Señor, nuestras vidas, que sea tu palabra, Señor, lavando, quitando de nosotros, Señor, todo aquello que no te agrada, Señor. Y Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Nos encomendamos en tus manos en esta mañana, también pidiéndote, Señor, por la niña Nasli Neudorf, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, obrando, Padre, en su salud, Señor, que fortalezcas los corazones de su papá, Señor, de Memo, de Trudy, Señor, que seas tú, Señor, mostrándole, Señor, que estás ahí, Señor, con ellos te conocen, Señor, y te pedimos de tu fortaleza para con ellos, Padre. Te damos gracias por todo, te alabamos y bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, pues para entrar un poquito en contexto de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, recordemos que el apóstol Juan le está escribiendo a una red de iglesias que estaban enfrentando crisis en sus comunidades. Había dentro de estas iglesias enseñanzas como el gnosticismo, que enseñaban que Jesús no había venido en carne, que decían que Jesús era algo así como un espíritu o un fantasma que podía verse, mas sin embargo no tenía un cuerpo físico. Entonces también había muchos enseñando que Jesús no era Dios. Y Juan lo que está haciendo es animarlos a permanecer en el mensaje que los apóstoles han recibido de Jesús y que ahora se lo están transmitiendo a ellos. Juan les dice en el capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Y el mensaje es que el Dios que se ha revelado por medio de Jesucristo es luz y es amor. Y todo el capítulo anterior, todo el capítulo 3, Juan nos estuvo hablando acerca de cómo podemos distinguir entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así como comentamos, así como una persona que trabaja en un banco conoce los billetes falsos, no porque estudie los billetes falsos, ¿verdad?, sino porque conoce los billetes buenos. Entonces Juan nos estuvo hablando de características de los hijos de Dios para que nosotros sepamos reconocer a los hijos de Dios. Y también estas cartas son como un examen para nosotros, para que nosotros podamos examinar nuestras vidas también a la luz de las Escrituras, para ver si verdaderamente nosotros permanecemos en Dios. Y nos estuvo hablando también acerca del amor en el capítulo 3, nos dijo cómo debe de ser ese amor que nosotros debemos tener para con nuestro prójimo. Debe ser un amor sacrificial. Si tú recuerdas, Juan puso como ejemplo a Jesús, como ejemplo de amor, quien dio su vida por nosotros en la cruz. Y así también dice que nosotros debemos de dar nuestra vida por los hermanos y debemos demostrarlo, ¿cómo? En acciones,
no de palabra ni de lengua, ¿verdad? Y ya para el final del capítulo nos estuvo hablando acerca de los beneficios de amar. Y ahora Juan va a hacer un pequeño paréntesis en el tema del amor, después lo va a retomar a partir del versículo 7 del capítulo 4, pero aquí va a hacer un paréntesis para hacernos una advertencia, para hacernos una exhortación. Pero para entrar un poquito al tema, acompáñame ya al capítulo 3 y vamos a leer los versículos 23 al 24. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Entonces lo último que Juan nos está diciendo aquí es que nosotros sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien mora en los creyentes. Romanos capítulo 8 versículo 9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces Juan termina el capítulo 3 hablando del Espíritu Santo que mora en los creyentes, y en este mismo contexto nos va a hablar de espíritus que no provienen de Dios, y nos dice que no creamos a todo espíritu, sino que los pongamos a prueba. Y mira lo que dice el versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, antes de comenzar la exhortación o la advertencia que Juan va a hacer, comienza diciendo: amados. ¿Amados por quién? Amados por Dios. Y con esta palabra Juan divide su enseñanza en dos secciones. En esta sección, en el capítulo 4, versículo 1, nos va a hacer una exhortación de los falsos profetas, y a partir del versículo 7 también dice amados, y comienza una enseñanza acerca del amor. Y entonces, al decir amados, le está escribiendo a los creyentes y les está diciendo a los creyentes: no crean a todo espíritu. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que estar alerta? Los creyentes, ¿verdad? Ha sido a ellos a quienes va dirigida esta advertencia, y les está diciendo: no te creas todo. Entonces, los creyentes no debemos asumir que cada experiencia espiritual proviene de Dios. Muchas veces cuando nosotros recién venimos a Cristo y nos encontramos por primera vez con la realidad de un mundo espiritual, pues nos encontramos demasiado impresionados, ¿verdad? Y nos encontramos demasiado asombrados como para preguntarnos si ciertas experiencias provienen de Dios. Cosas como risa santa, vómito santo, lluvias de oro, desorden dentro de las iglesias, en los cultos, donde debe haber orden en la adoración, en la enseñanza de la palabra. Y esto puede llevarnos a engaños fáciles, ¿verdad? Y es nuestro deber que conozcamos las Escrituras, es nuestro deber conocer la palabra de Dios para que podamos pesar los espíritus, para que nos demos cuenta si realmente provienen de Dios o no provienen de Dios. Porque la realidad, dice Juan, es que hay mentirosos, y Juan no quiere que los cristianos seamos tan inocentes, que seamos tan ingenuos, y que nos demos cuenta de que hay mentirosos, que hay gente que anda por ahí predicando un falso evangelio. ¿Y por qué debemos probar los espíritus si realmente son de Dios? Juan aquí mismo nos da la respuesta: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque esos falsos profetas también cargan Biblias, también están en los templos, también oran, también cantan, también levantan sus manos, también utilizan lenguaje cristiano, ¿verdad? También dicen: hermano, Dios le bendiga, amén, amén, hermano, sí. Y estos falsos profetas utilizan todas estas cosas como un anzuelo para atrapar a aquellos creyentes ingenuos. Y aunque el cristiano verdadero tiene que ser benigno, también debe tener una actitud de no creerse todo lo que se diga, o de no creerse todo lo que se le presente como algo que viene de Dios o que viene de parte de Dios. Entonces, si te fijas aquí, Juan está contrastando el Espíritu Santo, que dice que mora en nosotros, con la palabra espíritus. Juan lo que nos está dando a entender aquí es que hay dos espíritus: el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, y el espíritu de error. Pero ¿por qué Juan utiliza la palabra espíritus y no solamente dice la palabra enseñanzas? ¿Por qué no dice no reciban cualquier enseñanza, no crean a toda enseñanza? Es como si Juan nos quisiera advertir que
que no existe una sola filosofía en el mundo, una ideología o una religión en la que no haya una realidad espiritual detrás de ella, ¿verdad? Siempre hay una realidad espiritual detrás de cada ideología, de cada filosofía, aunque te digan, no, esta es una ideología política, no tiene que ver nada con religión, o aunque te digan, no, nosotros somos una religión que no creemos en Dios, creemos que el cielo y el infierno están aquí, siempre hay una realidad espiritual detrás de cada filosofía o creencia. Entonces, hermanos, nada más existe una sola verdad. Aunque te digan, bueno, pues es que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, ¿no? No, hay una frase que me gusta que dice, existe la verdad y existe tu opinión. Entonces, muchos te van a decir, pues es que no existen verdades absolutas. Tú nada más dile, eso que me estás diciendo es verdad. Y con eso se le va abajo su argumento, porque entonces, pues no, su declaración tampoco es verdadera. Entonces, hay muchas personas, hermanos, que interpretan la palabra de Dios como ellos quieren, por eso existen muchas sectas, por eso existen muchos falsos profetas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Pero solamente un versículo más adelante también dice, examinadlo todo, ¿y qué? Y retened lo bueno. Entonces, hermanos, toda profecía debe de ser juzgada con estándares bíblicos y no debe ser recibida solamente porque es lo que nosotros queremos escuchar, no debe ser recibida porque nos hace sentir bien, ¿verdad? Que alguien te diga, sí, mira, hermano, yo veo en ti el espíritu de Elías y sé que estás pasando por momentos difíciles, pero pronto te vas a levantar y las naciones se van a convertir. ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Qué padre. Pero muchos se aprovechan. Conocen la situación de las personas y se aprovechan de lo que están viviendo para hacer una declaración o una profecía y es lo que muchas personas quisieran escuchar en ese momento y muchos de ahí se aprovechan. Si tú recuerdas a los verdaderos profetas, los profetas de Dios, los mataban. ¿Por qué? Porque predicaban en contra de ¿qué? Del pecado, ¿verdad? Y el falso profeta hablaba de paz, hablaba de prosperidad, cuando realmente no había ninguna de estas cosas, cuando Dios los estaba llamando al arrepentimiento, ¿verdad? Cuando Dios los estaba los estaba exhortando a abandonar su pecado. Entonces existen dos tipos de profetas, los que te dicen lo que quieres escuchar y los que te dicen lo que Dios tiene que decir. Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ese mensaje que te han dado, ¿te mostró a Cristo? ¿Afirmó tu fe en Jesucristo? ¿Te edificó en tu fe? ¿Ese mensaje que te dieron te llevó a vivir una vida santa? ¿Te exhortó? ¿Te llevó a reconocer tu pecado y abandonarlo? ¿Te consoló? ¿Te reanimó? ¿Te sostuvo en momentos de tristeza, en momentos de depresión? ¿Te ha pasado cuando estás pasando por un momento triste, por un momento de desesperación, de tristeza, de depresión, y de repente llega alguien, un hermano, y te dice, hermano, solamente quiero leerte estos versículos? Y es como agua fresca, ¿verdad? Al corazón. O de repente te llega un mensaje de WhatsApp con unos versículos bíblicos y, híjole, es exactamente, es como si fuera casualidad, ¿verdad? Pero no es casualidad, es Dios por medio de su palabra hablándote. Yo recuerdo cuando recién internaron a mi papá en el hospital, justamente a los 5 minutos de haber ingresado al hospital me llegó una porción del Salmo 91 a mi WhatsApp. Y yo no sabía lo que estábamos a punto de vivir como familia, los tiempos tan difíciles que estábamos a punto de vivir. Y ese mensaje fue como mi esperanza y mi sostén en esos tiempos tan difíciles que estábamos viviendo como familia. Dios proveyó de su palabra desde el principio, desde el primer día. Y eso, hermanos, esa es la palabra de Dios, no palabras de hombres. El que profetiza, dice la palabra de Dios, edifica a la iglesia. Entonces no podemos decir amén a todo lo que escuchemos, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos de decir solamente amén a la verdad de la palabra de Dios. Acompáñame a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, ahí más atrasito. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice,
Pero hubo también, ¿qué dice? Falsos profetas, ¿en dónde? Entre el pueblo, como habrá, ¿en dónde? Entre vosotros falsos maestros que introducirán ¿cómo? Encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y por qué? Avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces estos falsos profetas, hermanos, engañan, estos falsos profetas manipulan, estos falsos profetas se enriquecen, todo es dinero para ellos en sus prédicas, todo es dinero, todo es prosperidad, todo es abundancia, pero pues podemos ver que esa abundancia es nada más para ellos, ¿verdad? Hacen mercadería de las personas y lamentablemente pues las personas, por no conocer la palabra de Dios, pues tienden a llenarle los bolsillos, a enriquecer a estas personas, ¿verdad? A estos falsos profetas. Pero un verdadero creyente, hermanos, ofrenda por amor, un verdadero creyente ofrenda porque está agradecido con la provisión que el Señor le ha dado, ¿verdad? Entonces tenemos que abrir los ojos, hermanos, y no decir amén a un Guillermo Maldonado que te dice que un pastor pobre no puede bendecir, cuando vemos el ejemplo de Pedro, cuando le dice al hombre cojo, no tengo plata ni oro, mas en el nombre de Jesús de Nazaret te digo, levántate y anda. O no podemos decir amén a una Ana Maldonado que te dice, te meto al cielo a punta de dólar. O no podemos decir amén a un Cash Luna que dice que era Pedro el que estaba mal cuando no quiso recibir dinero de Simón, cuando le dijo que no puedes comprar el don del Espíritu Santo. Entonces estas personas dan al pueblo mensajes que no provienen de Dios. Basta con escuchar sus enseñanzas y pesarlas con lo que Dios nos dice en su palabra para darnos cuenta de que son falsos profetas. Y Jesús también nos advirtió acerca de estos falsos profetas. Acompáñame a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y vamos a leer de los versículos 15 al 20. ¿Ya lo tienen? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces esos falsos maestros pues andan por ahí diciendo que son grandes apóstoles, grandes profetas, grandes evangelistas. Incluso muchos de ellos pues hasta afirman ser Jesús, ¿verdad? Pero Jesús nos dijo cómo reconocerlos. Nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, tenemos la Biblia y tenemos esta enseñanza de Jesucristo, conocerlos por sus frutos, ¿verdad? Entonces estos falsos profetas pues no te van a andar diciendo que son falsos, ¿verdad? Como dijo Pedro, que estaban encubiertos entre nosotros, no descaradamente, engañan a la gente, pero a Dios, hermanos, no lo pueden engañar. Entonces no menosprecies las profecías, pero examínalo todo y retén lo bueno. ¿Y esto para qué? Pues para proteger tu alma, ¿verdad? Y no solamente la tuya, sino también la de la persona que está aquí predicando. También así cuidas el alma de esa persona. Si tú ves algo que está mal, por favor, acércate y ¿sabes qué, Gabriel? Te equivocaste en eso. Tratamos de dar una enseñanza fiel a la Escritura, pero también podemos equivocarnos y debemos reconocer. ¿Saben qué, hermanos? Si aquí les dije esto, me equivoqué. Pero tenemos que reconocer humildemente. Tenemos que hablarle con la verdad a la congregación. Y mira lo que dice el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En la época de Juan ya existía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se estaba escribiendo.
Entonces los apóstoles enseñaban de iglesia en iglesia y había una tradición oral que se transmitía también entre las iglesias. Y la iglesia también contaba con pequeños credos, contaba con himnos que memorizaban y cantaban. Y había personas que tocaban a la puerta diciendo que venían de parte de algún apóstol o que venían de parte, que tenían un mensaje de parte de Dios. Por eso era muy importante que estos cristianos pues estuvieran atentos, estuvieran pendientes de las enseñanzas que traían estos maestros. El propósito de estas cartas era que las leyeran y que fueran copiadas y que fueran un punto de referencia para examinar otras enseñanzas. Y aquí Juan nos está dando la fórmula para identificar a esos falsos maestros. Dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que pretenda traer un mensaje de parte de Dios debe aceptar que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó para salvación de muchos. En los días de Juan, la cuestión era si Jesús realmente había venido en un cuerpo real, ¿verdad? En un cuerpo de carne y hueso. Porque como había muchas mezcolanzas de culturas, por ejemplo, los griegos decían que el cuerpo era malo y que Dios no podía asociarse con cosas impuras, ¿verdad? Pero si tú recuerdas, el cuerpo de Jesús no estaba manchado por el pecado. Fue tentado en todo, mas sin pecado. Entonces, como les decía ahorita, los gnósticos decían que Jesús era como un espíritu con apariencia de hombre, pero nosotros debemos recordar que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Jesús en su carácter divino comparte nuestra naturaleza humana. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces la verdadera profecía, la verdadera enseñanza siempre te va a presentar a un Jesús verdadero. El día de hoy quizás muchas personas no tengan problema con aceptar la encarnación de nuestro Señor, ¿verdad? Pero hay grupos como los Testigos de Jehová, mormones, musulmanes, que niegan la divinidad de Jesús. Y en la época de Jesús, pues este era el problema, que muchos no creían que Jesús había venido en carne, pero tanto la deidad como la humanidad de Jesús son esenciales para nuestra salvación. Y como les decía ahorita, a muchos hoy en día no les cuesta aceptar la humanidad de Jesús, pero no te presentan a un Jesús verdadero, ¿verdad? Y nadie que te presente a un Jesús falso o que no sea fiel a las Escrituras puede considerarse un verdadero profeta. Hoy en día hay muchas dudas, hay muchas preguntas acerca del verdadero Jesús. Muchos te dicen pues que fue nada más un buen maestro o un profeta nada más, pero que no es Dios. Y podemos ver cómo muchos académicos modernos o programas de la televisión que hacen documentales como el History Channel, el National Geographic, que te presentan programas como Los secretos de la Biblia, y te dicen que Jesús estuvo casado con María Magdalena, o que fue de joven a la India y de ahí tomó sus enseñanzas, y lo que te quieren decir es que el verdadero Jesús no es el de la Biblia. Muestran al Jesús bíblico como una fantasía y te dicen es que necesitamos descubrir al verdadero Jesús detrás de los mitos de la Biblia. Pero esta posición no solamente es ignorante, sino que también es arrogante, porque descartan toda la evidencia histórica del Nuevo Testamento y también están descartando escritos tempranos que son confiables y basan su comprensión de Jesús solamente en una opinión personal. Entonces, cuando alguien te diga no, es que el verdadero Jesús no es el Jesús de la Biblia, luego prende las antenitas de vinilo, luego prende los foquitos rojos. La palabra de Dios nos dice que Jesús se encarnó en el vientre de una virgen de nombre María y que ese bebé que nació en Belén fue mucho más que un bebé destacado. Nos habla que murió en una cruz, que se levantó corporalmente de entre los muertos, que fue entregado por nuestras culpas y fue resucitado y subió al cielo y hoy está a la diestra del Padre y va a regresar. Entonces, quien niega todos estos aspectos esenciales del mensaje cristiano no proviene de Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces Juan lo que nos está diciendo aquí es que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, pues no es de Dios.
Todo aquel que separa la naturaleza humana de la naturaleza divina de Jesús habla sin autoridad de parte de Dios. Y no solo eso, sino que nos dice Juan que tiene el espíritu del anticristo. Entonces, negar al verdadero Jesús es la base del espíritu del anticristo. Juan ya había hablado acerca de esto en el capítulo 2 del versículo 18 en adelante. Y este espíritu del anticristo es el espíritu que se opone al verdadero Jesús y que nos ofrece un Jesús sustituto. Al diablo no le importa si tú conoces a Jesús, al diablo no le importa si amas a Jesús, si adoras a Jesús, siempre y cuando ese Jesús sea un Jesús falso, un Jesús imaginario, un Jesús inventado que no existe y que por lo tanto no puede salvar. Entonces Juan nos dice que este es el espíritu del anticristo, el cual hemos oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y aunque este espíritu del anticristo va a tener su máxima consumación en un gobernante, en un Superman político y económico mundial, que va a reunir todos los gobiernos en un solo gobierno y en una sola moneda, muchos piensan que pues, el anticristo será alguien de aspecto horrible, ¿verdad? A lo mejor con dientes puntiagudos, con cuernos, y eso es porque así nos lo ha presentado Hollywood. Pero aquí la palabra anticristo también puede entenderse como lo opuesto a Cristo o en lugar de. Este hombre va a ser algo así, pues muy, muy popular, va a ser alguien muy carismático. Incluso la misma palabra nos dice que su advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Se verá de maravilla, yo no sé si físicamente, pero va a ser muy carismático, muy, muy popular. Será alguien que atraerá a las masas. Y voy a poner como ejemplo a Barack Obama, y no estoy diciendo que él sea el anticristo, ¿verdad? Pero si tú te acuerdas de él, en su gobierno, pues todo el mundo se encantaba con él, ¿verdad? Se maravillaban, decían, mira cómo trata a su esposa, qué bonito, mira cómo se regresa a saludar a sus empleados. Pero dentro de su gobierno se estableció uno de los gobiernos que van más opuestos completamente a los valores cristianos, ¿verdad? Durante su gobierno se dio libertad al aborto, se dio muchos apoyos a las clínicas que apoyan estas cosas, se permitió el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, y segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 4, dice que esta persona se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces les digo, va a ser alguien muy popular, pero que se levanta y se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. La esencia de este espíritu del anticristo que estuvo presente en los tiempos de Juan, también está presente en nuestros tiempos el día de hoy. Y este espíritu del anticristo está presente en todo lugar donde se opone y se presenta a un Jesús falso, un espíritu que incluso es violento y es hostil contra Dios, contra el verdadero Jesús y contra sus seguidores. Y mira lo que dice el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que es un hijo de Dios, el que verdaderamente es un hijo de Dios, no necesita temer al espíritu del anticristo, aunque verdaderamente, ciertamente tenemos que ser advertidos de él, ¿verdad? Juan nos dice nuevamente hijitos y lo está expresando con mucho cariño y les dice, ustedes son de Dios, ustedes sí son hijos de Dios, no como esos falsos profetas que han salido por el mundo. También ustedes son diferentes a esos falsos profetas. Y no solo eso nos dice, sino que nos dice también, ustedes los han vencido. ¿A quién? Pues a estos anticristos. Entonces, el triunfo de estos creyentes reside en que no han cedido a la doctrina falsa o a la doctrina errónea. Y Juan les dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, si te fijas, Juan nos dice, ustedes los han vencido, pero la gente de esa victoria no es el creyente, ¿verdad? Nosotros no vencemos al enemigo por nuestra fuerza, por nuestra astucia, por nuestra capacidad, ¿verdad? Nosotros tenemos la victoria porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro triunfo es posible gracias a la victoria de nuestro Señor Jesús en la cruz sobre Satanás. Entonces el creyente cuenta con una gran bendición y cuenta con un gran recurso para su victoria, la presencia vital de Jesús que mora en nosotros, ¿verdad? Entonces es el Espíritu Santo quien hace que la victoria sea siempre posible, así que siempre es mejor confiar en el que está en nosotros que confiar en nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando comprendemos esto, cuando entendemos esto, pues va a cambiar completamente nuestra perspectiva, porque nos damos cuenta de que ya nuestra victoria está asegurada.
aunque vengan dudas, aunque vengan incertidumbres, aunque vengan tristezas, aunque vengan temores a tu vida, debemos estar conscientes que ciertamente tenemos muchos enemigos espirituales, ¿verdad? Pero ninguno de ellos, escúchame bien, ninguno de ellos es más grande que Jesús que vive en nosotros, hermanos. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros es quien nos ayuda, hermanos, a apoderarnos del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy lógico que sea el Espíritu Santo quien nos ayuda en cuestiones de doctrinas erróneas, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesús dijo en Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a dónde? A toda verdad, porque no hablará de su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos mantiene en la verdad de la palabra de Dios. Acompáñame ahí más atrasito, 1 de Juan, capítulo 2. Nada más ahí vamos al capítulo 2 y vamos a leer los versículos 26 al 27. Dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, hermanos, la unción es la capacidad que nos dio el Espíritu Santo para discernir entre la verdad y la mentira. No es algo así como que no toques al ungido de Dios, ¿verdad? La unción es ese discernimiento que Dios nos ha dado. Y dice aquí que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Pero entonces, ¿no necesitamos pastores? ¿No necesitamos maestros? Sí hay un don de enseñanza, hermanos. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12, nos dice que Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Juan no está diciendo aquí que no debemos ser enseñados, ¿verdad? Incluso él al escribir estas cartas, ¿qué es lo que está haciendo? Enseñando, ¿verdad? Sino que más bien está diciendo que no debemos ser enseñados por los que niegan que Jesús es el Cristo, por los que niegan que Jesús había venido en carne. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos da el discernimiento, pero también es necesario que nosotros pasemos tiempo con Dios, que tengamos comunión con Dios, que conozcamos su palabra, que aprendamos a conocerle por medio de su palabra, no dejarle toda la chamba nada más al pastor, ¿verdad? Sino que también nosotros debemos de cultivar nuestra relación con el Señor día a día, conociéndole, orando, guardando su palabra en nuestros corazones. Y mira lo que dice el versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Ok, si te fijas, lo que está diciendo aquí Juan es que estos anticristos o estos falsos profetas son del mundo, hablan del mundo, y el mundo los oye. Entonces su mensaje, hermanos, es completamente un mensaje anticristiano, su mensaje es mundano, completamente. ¿Y cómo podemos identificar a un falso maestro? Pues habla del mundo, ¿verdad? Habla las cosas que el mundo quiere escuchar y es recibido por el mundo y es aplaudido por el mundo. La influencia del mundo es evidente en sus prédicas. Quizás es un discurso que habla sobre los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y ya habíamos visto en el capítulo 2 que Juan también había dicho que estas cosas no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. ¿Y qué es el mundo? Es este sistema que está en rebelión contra Dios y que es controlado por Satanás. Es un sistema, es un estilo de vida, son instituciones, son estructuras, son personas que se oponen completamente a Dios. El mundo, hermanos, es hostil al mensaje cristiano. El mundo odia el mensaje cristiano. ¿Por qué? Porque ama más las tinieblas que la luz. Y la razón de que su mensaje sea tan popular entre el mundo, pues es porque es mundano, ¿verdad? También Juan ya había dicho que nosotros somos de Dios y que por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Al mundo le parece difícil creer en el mensaje cristiano,
porque el Dios cristiano se presenta vulnerable en la cruz, juzgado como un criminal, y por eso les es difícil creer este mensaje. El mensaje cristiano dice que tienes que arrepentirte, que tienes que abandonar tu pecado y que tienes que creer en este Dios que fue crucificado para salvarnos. Pero el mundo no lo acepta, hermanos, porque ama más las tinieblas. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es muy fácil saber si un mensaje realmente proviene del mundo, porque el mundo lo escucha, porque el mundo lo oye. Alguien que presenta un mensaje del mundo no va a recibir el rechazo que recibe un hijo de Dios al predicar la verdad. El rechazo que un hijo de Dios enfrenta por predicar la verdad, porque estas personas son amigos del mundo. Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces sí, hermanos, verdaderamente la misión de todo cristiano es hablarle al mundo, ¿verdad? Es predicar el evangelio al mundo. Pero los falsos profetas hablan del mundo y hablan lo que el mundo quiere oír y el mundo los oye. Por eso es que hoy en día pues existen muchos predicadores desde los púlpitos que más bien parecen motivadores, ¿verdad? Te dan el mensaje que las personas quieren oír, incluso muchos hasta se hacen llamar coaches. Entonces, aguas, hermanos, porque para muchas de estas personas pues todo es dinero. Acompáñame ahí a 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer los versículos 3 al 5. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo ¿qué? Comezón de oír, se amontonarán ¿qué? Maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces el mundo sí quiere pastores, ¿verdad? Sí quiere maestros, pero ¿conforme a qué? A sus propias concupiscencias. El mundo sí quiere personas, pero que les calmen la conciencia, ¿verdad? Para que los hagan sentir cómodos en las congregaciones, que les digan que pueden vivir con su pecado, siempre y cuando pues te estés congregando regularmente, que los haga sentir bien, ¿verdad? Entonces, no solo no les gusta, hermanos, el mensaje cristiano, sino que no lo soportan, no sufren la sana doctrina. Y fíjate cómo hoy en día el mundo quiere callar el mensaje cristiano. En algunos lugares pues ya han comenzado a solicitarle a los pastores sus prédicas, sus discursos antes de que lo vayan a predicar, para ver si no es un discurso de odio o si no va a ser un discurso ofensivo. Simplemente tú, atrévete a predicar en contra del pecado en Facebook, así pon abiertamente algo que sea en contra del pecado. Verás cómo te van a bloquear 30 días y te dicen: este mensaje viola las normas de la comunidad porque es un mensaje de odio. Pero fíjate cómo casi ves en las redes sociales videos casi pornográficos, y eso sí es aceptable. Una canción de reggaetón con lenguaje vulgar, y no, eso sí es muy aceptable. Un video de 2 hombres o 2 mujeres besándose, y eso sí es aceptable, sí es aplaudido, eso sí es lleno de likes, eso sí llena de corazones, ¿verdad? Porque eso sí es lo que le gusta al mundo. Podemos ver feministas destruyendo iglesias, destruyendo monumentos, desfiles de la comunidad LGBT, burlándose de la fe cristiana. Lo que sucedió en Brasil en el carnaval fue tremendo, hermanos, una burla completamente a la fe cristiana. Pero eso sí está bien, eso sí no incita al odio, eso sí es libertad de expresión, ¿verdad? Eso sí es ser un libre pensador. Sal a hacer destrozos en nombre de alguna ideología, de algún derecho de las mujeres o no sé, de cualquier cosa, y vas a ver cómo los policías hasta los protegen. Pero ponte a orar enfrente de una clínica que practica los abortos, y ni siquiera en voz alta, nada más agacha la cabeza y denota que estás orando. Verás cómo van a llegar a decirte, y hasta te van a apresar. O ponte a predicar en la calle y te van a decir: necesita permiso para esto. Entonces, hermanos, la cosa va de mal en peor y no se va a poner mejor para los hijos de Dios. Es por eso que necesitamos afirmarnos, hermanos, en nuestra fe,
crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque capaz, no sabemos, pero capaz un día va a ser prohibido que tengamos Biblias en nuestra casa, ¿verdad? Tenemos que guardarla en nuestro corazón. Reúnete, habla abiertamente de tu fe ahora que puedes. Reúnete, congrégate libremente ahora que se puede, porque no sabemos, hermanos, el día de mañana. El mundo, hermanos, se está volviendo loco, ¿verdad? Mira cómo hoy en día aceptan a hombres disfrazados de mujeres en las competencias contra mujeres de verdad. Y ahí el mundo sí los aplaude, ¿verdad? Tenían los peores lugares cuando competían contra varones y ahora sí, muy machines. Les digo, bueno, ni tan machines, pero el mundo se está volviendo loco, hermanos. Le ganan a las mujeres que tienen entrenando toda su vida para esto. Y eso no lo ven abusivo, eso sí lo aplauden. Y basta con que te sientas una cosa para que el mundo te apoye. Basta con que un niño diga que ese día no quiere ser niño, o una niña diga que ese día no quiere ser niña, para que quieran mutilarla, para que quieran inyectarle hormonas sin el consentimiento de los padres, hermanos. Un niño no sabe ni lo que quiere cenar ese día. ¿Creen que va a saber lo que quiere ser? ¿Creen que ya tiene su identidad definida? No es así, hermanos. Y lamentablemente nuestros hijos son educados en las escuelas con cosas como estas, hermanos, para que las apoyen, para que hagan lo que ellos quieran hacer. Y gloria a Dios por los maestros que no se prestan a enseñar este tipo de ideologías, a enseñar este tipo de cosas. Hermanos, por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos con la verdad de Dios, porque si tú no los enseñas con la verdad, el mundo les va a enseñar la mentira y ellos van a abrazar esa mentira. Y el día que queramos hacer algo, ya va a ser demasiado tarde. Entonces el mundo se está volviendo loco, hermanos. Le dan más valor al huevo de un águila que a la vida en el vientre de una mamá. Hombres y mujeres transexuales predicando, hermanos, desde los púlpitos. Necesitamos abrir los ojos. El mundo escucha, hermanos, lo que quiere oír. Si le das un beso a tu esposa en público, van a decir, eres un machista que nomás quieres probar que la tienes dominada. Pero te digo que ellos sí se den besos porque, ¿no? Amor es amor. Entonces, hermanos, los espíritus malos son del mundo, por eso el mundo los oye y el mundo los aplaude. Y mira lo que dice el versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, aunque ciertamente las fuerzas del maligno, hermanos, rodean a los creyentes, necesitamos no desesperar y necesitamos descansar en esta verdad. Nosotros somos de Dios. Y nosotros, los que somos de Dios, hermanos, hemos recibido el conocimiento de la verdad. Los cristianos tenemos la responsabilidad de analizar todo mensaje, sobre todo mensaje que dice que proviene de Dios. Y tenemos que analizarlo porque tenemos la capacidad de analizar el mensaje, porque somos de Dios, porque su Espíritu Santo vive en nosotros y porque hemos creído a su mensaje. Los que son de Dios, hermanos, disfrutan la comunión con otros creyentes. Hablamos un mismo lenguaje también nosotros, ¿verdad? También a nosotros nos gusta escuchar la palabra de Dios. Y oímos lo que Dios tiene que hablar. Juan 10, 27, 31 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Si te fijas, iban a apedrear a Jesús porque no les gustó el mensaje, hermanos, porque son del mundo. En cambio, los que son de Dios escuchan la palabra de Dios, oyen su palabra y no la cambian, no la tuercen. Y quien la rechaza, pues no es de Dios. Dice aquí que el que no es de Dios no nos oye. Si alguien escucha lo que Dios, hermanos, ha dicho en la Biblia, pues entonces sabemos que esa persona tiene el espíritu de verdad en ella. Pero si no lo escucha, tiene el espíritu de error. Y con espíritu de error no se refiere a alguien educado o inteligente. Puede haber personas muy cultas, muy inteligentes que están influenciadas por el espíritu de error, ¿verdad? Pero nosotros nos mantenemos en el espíritu de verdad al aferrarnos a Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, hermanos, la iglesia, estamos llamados a guardar la verdad. Esto implica que el mensaje cristiano es único. Nosotros hemos sido llamados a permanecer en ese mensaje único y exclusivo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 15 dice, esto te escribo
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, cada época tiene sus propios retos, cada época tiene sus propias herejías, cada época tiene sus propias luchas. En la época de Juan, como te decía ahorita, ellos luchaban contra esta herejía de la encarnación de Jesús, de que decían que Dios no había venido en carne. Y el día de hoy también enfrentamos más retos, y este es un llamado para todos los amados. Este es un llamado para cualquier cristiano en cualquier época. Y por solo poner un ejemplo, el día de hoy hay doctrinas encubiertas dentro de las iglesias que te hablan de igualdad, de tolerancia, de inclusión, cuando esto pide el mundo, pero es lo que menos hay. Dicen, no, es que tenemos que ser tolerantes, pero el mensaje cristiano realmente no son tolerantes, ¿verdad? Y no nos hace intolerantes, hermanos, no nos hace faltos de amor decir la verdad, no nos hace faltos de amor llamar al pecado por su nombre. El hecho de mostrar amor no significa que tenemos que aceptar cualquier punto de vista o cualquier enseñanza, cualquier mensaje. Mucho cuidado también con el progresismo, esta ideología que se está introduciendo, que abraza el mundo y que también ya estaba abrazando muchas iglesias. Esta ideología es una filosofía, es una corriente de pensamiento que va en contra de muchos principios cristianos. Esta ideología está a favor del aborto, de los matrimonios igualitarios, de la educación transgénero y de humanizar a los animales y restarle dignidad al ser humano. Te dicen, no, pues es que ¿para qué tienes hijos? Puedes ser feliz con perrijos, con gatijos, eso también es una familia. Hermanos, no me malentiendan, qué bueno si tienen animalitos y los quieren y los cuidan, ¿verdad? Pero nunca va a ser igual, nunca va a ser lo mismo la bendición de tener un hijo. Incluso la misma palabra de Dios nos dice que por los hijos son ¿qué? Una bendición de Dios. Hoy en día ya hasta se presentan a los animalitos en las iglesias, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y quienes apoyan todas estas cosas, pues plantean que el progresismo como un avance para la sociedad. Dicen, pues es que tenemos que cambiar de ideas, se tiene que modificar la escritura a nuestros tiempos, adaptarse a nuestros tiempos para que la sociedad progrese. Pero lejos de progresar la sociedad, hermanos, va en retroceso, en serio. El mundo cada vez va de mal en peor. Le restan belleza a lo que verdaderamente es bello y exaltan lo horrible como algo hermoso. Quieren feminizar al hombre y le restan dignidad a la mujer también con el feminismo. Quieren asignarle roles a la mujer de varón para los que no fueron creadas. Incluso, como les decía ahorita, dentro de las iglesias también, el pastorado, hermanos, la enseñanza en el culto público. Hermanos, Dios nos ha hecho iguales en dignidad y nos ha hecho iguales en valor, pero nos ha hecho distintos en función. Y la palabra de Dios establece muy claramente cuál es el rol de cada uno, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que las mujeres no pueden enseñar? Sí, en la palabra de Dios vemos, se dice que las mujeres enseñan a los más jóvenes también, ¿verdad? Por eso existe un ministerio de mujeres donde se edifican unas a otras. También tenemos podemos ver a mujeres enseñando a niños. Por eso también se enseña con los niños. Tenemos a Febe como diaconisa, también la podemos ver en la palabra. Pero en el culto público Dios ha establecido que sea el varón, el que pastoree, el que dirija el culto de adoración y de enseñanza. Hermanos, entonces en cada rol que Dios nos ha dado como hombres y como mujeres, Él nos ha dado dignidad. Y el progresismo pretende modificar todas estas doctrinas y todas estas enseñanzas ya establecidas. Por ejemplo, dice Pablo, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. No, es que eran otros tiempos. No seas machista, no seas retrógrada, eso era otra cultura. Hermanos, el enemigo también conoce la palabra y la tuerce. Entonces, al varón, hermanos, le ha tocado ser cabeza y a la mujer ayuda idónea, no ayuda idónea. Entonces, sí, bueno, también, es doña, pero de nosotros los esposos, ¿verdad? Pero al varón le ha tocado ser cabeza. Así es como Dios ha establecido la función de cada uno, ¿verdad? El progresismo pretende modificar estas doctrinas, hermanos, y también pretende quitar de la palabra de Dios todo aquello que puede llegar a resultar ofensivo. No, es que ¿para qué los hacemos sentir incómodos? Quizás ya no vuelven, mejor que salgan bien motivaditos los hermanos.
Hermanos, no puede existir una iglesia sin la base de la palabra de Dios y sin todo el consejo de la palabra de Dios. Es que no importa si vives en pecado, todos somos hijos de Dios. No, hermanos, tratan de que te sientas bien, pero la palabra de Dios tiene que confrontarte. Tienes que sentir dolor en tu corazón, tienes que sentir arrepentimiento de tu pecado, y estas cosas son necesarias para el perdón de pecados. El corazón de muchas iglesias ya no es el evangelio ni el discipulado. Ya muchos se vuelven justicia social nada más. El llevar comida, el proveer servicios médicos, el llevar ropa, y no me malentiendas, tampoco estas cosas están mal, hay que hacerlas. Pero si no estamos llevando el evangelio de Cristo, si no estamos discipulando, estamos perdiendo el rumbo, estamos perdiendo la misión para la que Dios nos ha llamado. Y todas estas doctrinas, hermanos, todas estas ideas, pues son bien sigilosas, porque tú pudieras decir, no, pues es que sí, llevar comida, pues sí es cristiano, y amar y no juzgar, pues sí debemos hacerlo, pero tenemos que ser cuidadosos con el espíritu de error, porque es muy sigiloso. Entonces, el corazón del mensaje cristiano, el corazón de este mensaje, que es único, que hace a la religión cristiana única, es que Jesús vino en carne, que Dios se hizo hombre, que murió por los pecados del mundo, que resucitó y volverá y va a restaurar este mundo caído y dolido. Y Dios mismo se humilló para servir a las personas, y lo mismo, hermanos, debemos hacer nosotros. Entonces, ama a tu prójimo porque Dios les ama. Lleva el mensaje, pero con la verdad de frente, no por la fuerza, con amor, pero siempre hablando la verdad. Nosotros somos guardianes de este mensaje, hermanos, nosotros somos guardianes de la verdad, y si le quitamos al evangelio lo que lo hace único y exclusivo, pues le estamos restando lo que lo hace así, único y exclusivo. Entonces somos llamados a predicar este mensaje no por la fuerza, sino con la verdad. Entonces examínalo todo, retén lo bueno y no te creas cualquier cosa. No digas amén a todo sin examinarlo. Vive el mensaje de Dios, porque Dios vive en ti y porque le perteneces. Somos hijos de Dios. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces estos falsos profetas, estos falsos maestros van a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Pero dice, nosotros somos de Dios, nosotros tenemos la unción del Santo. Es el Espíritu de Dios, hermanos, el que nos guía a toda verdad.